Hola, bienvenidos. Vamos a continuar ahora de nuevo con, de nuevo no, porque vamos a continuar con la enseñanza de Estamos en Cristo, un aspecto muy importante para nosotros, los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y que estamos bautizados, porque ese es uno de los requisitos importantes para poder entrar en el reino de los cielos y también para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy los invito a que tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos, tomen notas, que el Espíritu Santo sea hablándoles, instruyéndoles, porque el Espíritu Santo es el que nos instruye y el que nos enseña. O sea, no pueden depender de mí, porque yo soy también una hija de Dios. Solo estoy trayendo una luz para que ustedes mismos sean, ¿cómo se dice? En su relación con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sean ustedes mismos buscando la revelación, porque necesitamos la revelación de todo lo que está escrito. Entonces, los invito a coger sus Biblias y ir a Colosenses 3, capítulo 3, y los espero. Espero que ya estén todos preparados. Y bueno, capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice así: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si ven que allí nos están dando una instrucción muy clara. Si hemos resucitado con Cristo Jesús, lo cual es el hecho, y que nosotros lo hemos aceptado, porque en realidad no podemos dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, la verdad es, la palabra de Dios es la verdad, es espíritu y es vida. Entonces dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es, si nosotros pensamos en esta instrucción, nos está indicando que nosotros no debemos apoyarnos en lo que vemos, sentimos, o sea, en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos conectan es con el mundo exterior, con la tierra. Aquí nos están diciendo, conéctate con Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ya hemos visto en los videos anteriores que nosotros, que hemos nacido de nuevo, también estamos con Cristo Jesús sentados a la diestra de Dios Padre. Entonces, es desde esa perspectiva, nos están indicando que desde allí nosotros tenemos que pensar hacia las cosas de la tierra. No es al contrario, nosotros no estamos yendo de la tierra al cielo, es desde el cielo gobernando las cosas de la tierra. Es la única manera de que la voluntad de nuestro Padre se haga aquí en la tierra, porque en realidad aquí en la tierra nosotros necesitamos la autoridad de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Entonces, y bueno, y eso en realidad no se puede decir yo tengo la autoridad de Cristo y yo vivo, o sea, tengo mi pensamiento aquí en la tierra. No, mi mente tiene que estar alineada con quién soy yo en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que estamos tratando ¿cómo se dice? De vivir, porque se trata de realmente ser, no de aspirar a ser. Se trata de ser, de estar en Cristo Jesús. Entonces, vamos a continuar. El versículo 2 dice así: pon la mirada en las cosas de arriba
y no en las de la tierra. ¿Sí ven? No en las de la tierra. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Entonces esta es una gran verdad que nosotros vamos a integrar en nuestra vida, y es que nosotros, esa vieja naturaleza murió con Cristo, esa vieja naturaleza, ese hombre de pecado murió con Cristo, y que nosotros ya no tenemos nada que hacer con ese hombre de pecado o esa mujer de pecado, esa naturaleza de pecado, sino que hoy en día somos nacidos en Cristo y tenemos la naturaleza de Él. Entonces, y de Cristo resucitado, porque por eso nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces es ese cuerpo glorioso, no es el cuerpo de Cristo que fue llevado a la cruz, no es el cuerpo de Cristo que fue latigado, no es el cuerpo de Cristo que sufrió todas las dolencias de la humanidad, todo el pecado de la humanidad. No, es el cuerpo de Cristo resucitado, o sea, que está en gloria. Así estamos nosotros, en gloria. Por eso Jesucristo dijo, Padre, yo les dejo la misma gloria que tú me diste a mí. Y en la medida en que mi mente está alineada con esa verdad, entonces se está liberando en mí el poder de Dios y el poder de la palabra también, en mí, en el nombre de Jesús. Entonces dice, vuestra vida está escondida en Cristo. Esta es una gran verdad. Mi vida está escondida en Cristo. Entonces, ¿cuál es mi confesión? Esa. Mi vida está escondida en Cristo. Vamos a continuar porque realmente la palabra, ella sola nos va dando todas las indicaciones. Entonces dice en Actos, los invito a ir a Actos, a los Hechos 17 del versículo 24. Ustedes mismos pueden leer esta historia, donde Pablo está en Atenas hablándole a los atenienses y les está explicando, porque él ha visto que hay religiosidad allí en esa ciudad. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si Él necesitase algo, puesto que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ahí estamos hablando de ese Dios que creó todo, y ese Dios que es la fuente de todo para nosotros, puesto que Él nos da la vida, Él nos da el aliento y Él nos da todas las cosas. Todo eso son palabras que nosotros necesitamos, sobre las cuales nosotros necesitamos reflexionar, pero no reflexionar en nuestra carne, porque la carne, al ser natural, no tiene la capacidad de comprender las cosas del Espíritu. Nosotros necesitamos reflexionarlas sabiendo que estamos en Cristo y que soy ese Espíritu. En espíritu estoy en Cristo y en espíritu soy hija de Dios. Entonces necesito reflexionar siendo esa hija de Dios. Entonces dice aquí, de uno hizo todas las naciones, quiere decir de Cristo Jesús, Él hizo todas las naciones para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalado y los límites de su habitación, ¿no? O sea que Dios estableció los tiempos para cada persona y los tiempos también para las naciones. Y también dice que Él estableció los límites de la habitación. Quiere decir que cada país, como Él está delimitado en tierra, fue Dios el que lo hizo, no fueron los hombres. Entonces dice, versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera puedan, aunque sea palpando, ¿no?, tatoneando, lo hallen. Y luego
dice esto, dice, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y explica el por qué. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Esto es, a mí me da una gran alegría saber que yo estoy en Cristo, que en Él vivo, que en Él me muevo y que en Él existo. Luego los invito ahora, realmente, no les explico más porque creo que allí ustedes mismos necesitan, en su relación con Cristo Jesús y en su intimidad con el Espíritu Santo, necesitan dejar que el Espíritu Santo les revele estas cosas, porque son muy importantes. Efesios 2, los invito a Efesios 2, desde el versículo 11, dice esto, dice, porque, lo que estamos tratando de ver y de tomar conciencia es de que estamos en Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo y excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo aquí en los Efesios está hablando a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Nosotros, los que no éramos miembros del pueblo de Israel. Y está diciendo que nosotros, antes de conocer la verdad, estábamos separados de Cristo y estábamos excluidos fuera de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza e inclusive sin Dios en este mundo. ¡Qué terrible! Pero ahora, dice, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros, tú y yo, que en otro tiempo estábamos lejos, hoy hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre de Cristo que fue derramada cuando Él murió, nos purificó, nos limpió de todo lo que impedía que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Entonces tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo, acceso a estar en la presencia de Dios. Entonces, versículo 14, confirmación, dice, porque Él mismo, Cristo Jesús es nuestra paz con el Padre. Luego dice en el versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el tiempo estamos hablando de en Cristo solamente. Solo por medio de Él, a través de Él y en Él. Entonces, ese edificio que somos nosotros somos una piedra viva de ese edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí ven por qué Pablo decía que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre? Porque el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros es parte del templo de Dios. Entonces dice así, versículo 22, en quien, esto es en Cristo, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Nosotros también somos edificados para ser morada de Dios, templo de Dios. Todo eso son cosas extraordinarias, es un misterio para nosotros, pero son
la verdad. Y todo eso nos tiene que dar esa paz y esa tranquilidad de que estamos en paz con el Padre, puesto que hoy en día Él está morando en mí y morando en ti. Entonces, en Romanos 8, vamos a Romanos 8. Bueno, Romanos 8 es un capítulo realmente que se podría estudiar en un solo video. Como estamos viendo lo que significa estar en Cristo y las ventajas, o sea, los beneficios de estar en Cristo, entonces pues no vamos a mencionar todo. Los invito a leer Romanos 8 desde el versículo 1. Dice así: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. No hay condenación. Eso quiere decir que no necesitas seguir culpándote por tus errores pasados. Que no necesitas seguir culpándote porque tomaste malas decisiones en tu vida anterior, antes de Cristo. Porque no hay condenación. Más bien, ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos, gracias al Espíritu Santo, podemos tomar decisiones, mejores decisiones, decisiones según la verdad y según el Padre, según el consejo admirable de nuestro Señor. Entonces dice: no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan. Entonces ahí está la condición: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la única manera de andar conforme al Espíritu es caminar conscientemente de que yo y tú estás en Cristo Jesús, de que tú eres hijo o hija de Dios y que estás hecho según su naturaleza, porque quiere decir eso, que eres espíritu y como espíritu estás viviendo en esta tierra y tu alma está siendo gobernada por tu espíritu. Entonces dice así, dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense que es una ley del espíritu. Eso merece un estudio también. Dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya ha habido una liberación en nosotros de esa ley del pecado, de la muerte. O sea, todo lo que nos llevaba a pecar y de todo lo que nos llevaba a la muerte. Ya fuimos libres de ello. Yo soy, tú y yo los que tenemos que tomar conciencia de ello y vivir sabiendo esta verdad y no aceptando más de ir en servidumbre al pecado y en servidumbre a la muerte. Entonces, o sea, en servidumbre en el sentido de tener miedo a la muerte. Dice en el versículo 3, dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿En qué sentido está diciendo esto Pablo? En el sentido de que por mucho que nosotros nos esforzáramos en cumplir con todos los requisitos de la ley, de todos los requisitos, las instrucciones, los mandamientos de Dios, nosotros no éramos capaces de cumplirlos todos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra carne era débil. Entonces dice, pero Dios sí lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dijo: envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, quiere decir eso. Envió a su propio Hijo, se hizo carne, vino como un ser humano, se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Entonces dice: y como ofrenda por el pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue esa ofrenda por el pecado. Y al hacerlo, condenó al pecado en la carne.
Entonces, versículo 4 dice, porque para que el requisito de la ley se cumpliera, entonces ese es el objetivo, para que para que la bendición, porque Dios había dicho, estos son todos los requisitos de la ley, estos son todos mis mandamientos. Si los cumples, estas son las bendiciones. Si te alejas de ellos, este es el castigo o la maldición que viene por ello, las consecuencias. Y dice aquí que Jesucristo fue esa ofrenda por mi pecado, esa ofrenda, o sea, de manera que Jesucristo me permitiera a mí recibir la bendición, aunque yo no puedo cumplir con todos los requisitos de la ley o todos los mandamientos que estaban estipulados. Entonces dice así, pero esto es para los que no andan en la carne, porque el que anda en la carne todavía está bajo ese régimen de la ley, bajo ese régimen que exige la ley y la justicia de Dios, sino para aquellos que están en el Espíritu. Y como estamos viendo nosotros, todos estos videos que hemos estado estudiando esta palabra, nosotros estamos en Cristo, y si nosotros conscientemente caminamos en Cristo, caminamos en el Espíritu, sabemos que no estamos caminando conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en relación con Dios, está en relación con el Espíritu Santo y está en relación con el Señor Jesucristo. Entonces dice así, porque los que viven conforme a la carne, miren la manera de discernir si nosotros estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Dice, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Entonces, analiza tus pensamientos. Analizamos nuestros pensamientos. Estoy pensando que estoy sentada a la diestra de Dios Padre en Cristo Jesús. Estoy pensando que yo soy más que vencedora con Cristo Jesús. Estoy pensando que yo soy una hija de Dios y camino en santidad. Entonces actúo como una persona que es santa. O estoy siendo amiga del mundo, estoy buscando las cosas del mundo, me gusta ver todos esos programas de televisión que no nos llevan a ninguna parte. Siempre nos están sembrando más cosas del mundo en realidad. Es allí donde nosotros tenemos discernimiento. ¿Cuáles son los pensamientos que están allí en mi mente? Entonces dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Entonces el resultado son cosas negativas, son cosas que nos llevan a muerte. O sea, no hay un fruto de vida. Entonces nosotros necesitamos ser coherentes en nuestras decisiones. Queremos tener vida y paz, entonces necesitamos alinear nuestros pensamientos con lo que da vida y paz. ¿Y qué es lo que da vida y paz? Es la palabra de Dios que dice que ella es vida y es paz. O sea, la verdad que me está siendo revelada a mí por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo es vida y es paz. El resultado es vida y es paz en todas las cosas que voy haciendo. Entonces, dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Entonces, Pablo en realidad nos iba enseñando, o sea, él fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros saliéramos de las tinieblas a la luz, y la única manera es que nosotros realmente reflexionemos sobre sus palabras, sus enseñanzas, porque
todas ellas están dirigidas a sacarnos de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Entonces, queridos hermanos, dice así la palabra en Efesios, dice: así que todos los que hemos nacido por el Espíritu y por el poder de la palabra de Dios estamos en Cristo, escondidos en Él, perfeccionados en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:10, dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Fue en Cristo Jesús que fuimos creados, o sea que estamos en el Espíritu, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces son obras que nosotros no somos los que las estamos creando, fueron creadas por Dios para que nosotros caminemos en ellas, pero nosotros no podemos caminar en las obras de Dios si no estamos en el Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, por hoy llegamos al término de esta enseñanza en Cristo. Espero con todo mi corazón que por medio del Espíritu Santo toda esta palabra les sea revelada y que al mismo tiempo puedan empezar a vivir conscientemente de quienes son en Cristo Jesús. Sean todos muy bendecidos.